tenemos el honor de tener aquí entre nosotros al que probablemente es el especialista en Lorca más importante que hay hoy en día en todo el mundo. Andrew Anderson, catedrático emérito de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Ha sido profesor de literatura española en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Virginia. Son muy numerosas y conocidas sus publicaciones lorquianas, algunas, por ejemplo, libros: Lorca's Late Poetry, A Critical Study, García Lorca, La zapatera prodigiosa, García Lorca, Yerma, Federico García Lorca en Nueva York y La Habana, Cartas y recuerdos con Christopher Maurer, Lorca's Poetic Practice, From Poemas en Prosa to Poeta Nueva York, Lorca's Experimental Theatre, Breaking the Guardrails of Convention, García Lorca y las actrices de sus últimos proyectos teatrales en preparación. Volúmenes editados: América en un poeta, Los viajes de Federico García Lorca al Nuevo Mundo y la repercusión de su obra en la literatura americana. Los títeres de Lorca, catálogo de la exposición. Ediciones: Antología poética, Diván del Tamarí, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 6 poemas galegos, poemas sueltos, El público, epistolario completo, diálogos, poemas en prosa, Poeta en Nueva York. Exposiciones: Los títeres en colaboración, Lorca, Lanz, Falla. Lorca y el archivo, Memoria en movimiento, con Christopher Maurer y Melissa de Inverno. Y 66 artículos y capítulos de libros relacionados con Federico García Lorca desde 1981 hasta 2025. El título de la conferencia es Ángel del Río y Federico García Lorca, un poeta en Nueva York. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a Emilio, a Jesús por la invitación. Muchas gracias a todos los individuos y todas las instituciones que han hecho posible este congreso. Gracias. Muy bien, voy un poco mal de garganta, así que veremos a dónde llego. Bueno, en 1919, Lorca hizo sus primeros viajes a Madrid, con una estancia en mayo-junio y luego otra en noviembre-diciembre de ese año. A menudo se ha aseverado que en esa segunda estancia se alojó en la residencia de estudiantes, pero en realidad, tanto en la primavera como en el otoño, se hospedó en pensiones. El motivo principal de la visita de mayo fue el realizar la entrevista con Alberto Jiménez Fraud, necesaria para conseguir una habitación en la residencia, donde efectivamente pensaba instalarse en octubre. José Mora Guarnido evoca las circunstancias de la primera estancia. El poeta vivió en mi casa, o más propiamente dicho, en la discreta casa de huéspedes en que yo vivía, y por escasez ocasional de habitaciones, en mi misma habitación. Para más detalles que satisfagan al biógrafo futuro, calle San Marcos, 36, segundo piso. Debo aclarar aquí que el alojamiento le había sido impuesto por la madre. Siempre según Mora Guarnido, él y sus amigos granadinos que ya vivían en Madrid habían actuado de profetas anunciadores en los respectivos medios, la universidad, el Ateneo, algún que otro periódico o revista. Y cuenta que al llegar Federico, yo lo presenté en el núcleo de mis compañeros de la Facultad de Letras, Facultad de Filosofía y Letras, entre los que estaba Ángel del Río. También el desaparecido Amado Alonso, Fernández Almagro y yo lo introdujimos en nuestras relaciones del Ateneo, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Guillermo de Torre, el malogrado e inolvidable Pepe Ciria Escalante. Cuando Lorca volvió a Madrid hacia finales de noviembre, se alojó en una pensión en la calle del Espejo, donde vivía Ángel Barrios, que se hallaba en la capital porque iba a estrenar su zarzuela Granada Mía
en el Teatro Apolo. Discrepando ligeramente de Mora Guarnido, el mismo Del Río sitúa en ese momento su primer encuentro. Y cito: un compañero granadino de la universidad me llevó a la casa de su paisano, el músico Ángel Barrios, para que conociera a un joven poeta recién llegado de Granada. En 1919, pues, ¿no?, podemos fechar el principio de la amistad duradera entre Federico y Ángel. Lorca llegó por fin a la residencia en febrero del 20, y tal como recordaba Del Río, cito: a partir de aquella tarde intimé con el poeta. Durante más de 2 años pude seguir de cerca su entrada en el mundo literario madrileño. Luego, después de que Del Río se licenciara en el año 21 y se fuera de viaje, ¿no?, su trato directo con él inevitablemente se redujo sustancialmente. En una tarjeta postal de junio del 21, con una foto de la Torre de San Martín en Teruel, Del Río le aseguró que «te recuerdo constantemente», y añadió: «¿Cómo va la publicación de tus libros?» Libros de poemas. «No me olvides cuando salgan». También se ha conservado una carta escrita 3 años más tarde, a finales de junio del 24, por Del Río junto con Gerardo Diego, de visita desde Gijón. Los dos animaban a Federico a venir para conocer, en palabras de Del Río, y cito: «los encantos de Soria». Invitación desgraciadamente desatendida. Durante la mayor parte del decenio de los 20, Del Río tuvo una trayectoria itinerante, como acabamos de oír, ¿no?, en Europa, Ciudad de México y Río Piedras, donde se casaría con Amelia Agostini Bonelli el 5 de junio de 1936. Después de visitar España durante el verano, entró en los Estados Unidos a principios de septiembre del 26, con rumbo a la Universidad de Miami, que acababa de fundarse y abría sus puertas por primera vez ese otoño. Es toda la facultad, ¿no?, del primer año. Ahí estuvo 3 años, antes de ser llamado por Federico de Onís, que lo había conocido en Puerto Rico, a trasladarse al Department of Romance Languages de Columbia University, para enseñar allí, empezando en el mismo verano de 1929. Es la vista a través del campus de Columbia. Ángel y Amelia ya se encontraban en Nueva York, instalados en un piso en el corazón de Harlem, en la calle 123 Oeste, ¿no?, cuando en junio nació su primer hijo, Miguel Ángel. Y es la foto más cercana, ¿no?, de ese lugar que he podido encontrar. 15 días después de ese acontecimiento, Lorca y Fernando de los Ríos llegaron a Nueva York, y en el muelle los esperaba Onís, Del Río, León Felipe, José Camprubí Aymar y Gabriel García Maroto. A la luz de este breve recorrido se imponen 2 o 3 observaciones iniciales. Aunque Del Río llevaba 3 años viviendo en los Estados Unidos, Nueva York era para él una ciudad casi tan desconocida como lo era para Lorca. Tenía un recién nacido en casa y muy pronto, para la sesión de verano, comenzaría a dar clases en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. En el momento de la llegada de Lorca, Del Río y Maroto
eran sus dos amigos españoles cercanos que ya se hallaban en Nueva York, ¿no?, en el momento de su llegada. Dentro de poco, Lorca se reencontraría también con un inglés, Campbell Hackforth Jones, ¿no?, y un americano, Philip Cummings. Y durante los meses que él estuvo allí, pasarían por la ciudad varios otros amigos desde España: Antonia Mercé, Encarnación López Julvez, Ignacio Sánchez Mejías, Damaso Alonso, Andrés Segovia, entre ellos. No obstante, y sobre todo durante esas primeras semanas, Del Río y Maroto deben haber sido sus personas de confianza, sus tablas de salvación, para decirlo así, cuando se encontraba en apuros. Inevitablemente, muchas de las interacciones entre Del Río y Lorca han quedado sin documentar, pero podemos vislumbrar algunas en las cartas escritas en aquel entonces y en memorias redactadas después. Justo en el momento de la llegada, Fernando de los Ríos escribe a Del Río dándole gracias de corazón por su bondad y esbozando el plan de ir, ¿no?, una vez llegados a casa de Onís y Columbia, para colocarles a Federico. En la introducción a la edición bilingüe de Puerto Nueva York del 55, Del Río refuta la visión de Lorca ofrecida por un John A. Crow y la opinión de este estudiante estadounidense de Columbia que juzgaba falsos o simulados los poemas neoyorquinos. Del Río: quien escribe estas líneas, amigo del poeta desde sus primeros días en Madrid, le vio también día a día durante su estancia en Nueva York, y su impresión fue bien distinta. Lorca jugaba, hablaba, reía, hacía chistes de todo y de todos, pero la angustia era real, como lo eran también la pesadumbre personal y las preocupaciones emocionales que vivió durante esos meses. En parte hace eco aquí de lo que ya había dicho en el año 37, que Lorca, y cito, vivió como un colegial en Nueva York. Por cierto, Lorca confía en una carta a su familia que, y cito, a Del Río le pedí $30 porque me hacían falta para tener alguna reserva en el banco. Send money, ¿no? Y en efecto, Amelia Agostini contó a Mildred Adams que Federico nunca tenía dinero y que pedía con cierta frecuencia, saldando siempre las deudas cuando llegaban los cheques de su padre. Haciendo malabares con sus responsabilidades familiares y docentes, Del Río impartió un curso sobre el romanticismo durante ese mismo verano. Ángel también participaba a veces en la vida social de Federico, según contaba la mexicana María Antonieta Rivas Mercado a un amigo. Aquí, con Emilio Amero de guía, usted no sabe lo bien que se ha portado con Pancho Agea, Federico García Lorca, un chico inglés amigo suyo, otro español profesor en Columbia, Ángel del Río, a veces Maroto y yo nos reunimos y vamos ya a un lado y a otro. El estudio de Amero es centro de reunión. Aquí ella se refiere al pianista Francisco Agea Hermosa y al antes citado Hackforth Jones. Con el jefe del departamento en Columbia, los dos gozaron, digamos, de una sociabilidad algo más recatada, tal como Lorca cuenta a su familia. Cito: yo pasé la Nochebuena en casa de Onís, la parte de la cena. Ahí estaban José Antonio Rubio Sacristán y el matrimonio Del Río con el gran crítico italiano Giuseppe Prezzolini y su hijo Alejandro. La comida fue agradable, muy agradable, con vino abundante y humor.
Y esto a pesar de la ley seca en vigor en aquel entonces. Tal vez el episodio más conocido y comentado que vincula los nombres de Lorca y del Río son las casi 3 semanas que aquel pasó con Ángel y Amelia en la cabaña alquilada situada en un lugar que se llama Shandaken, un pequeño pueblo en las montañas Catskills del estado de Nueva York. Terminada la sesión académica de verano, Lorca emprende el viaje por tren a Eden Mills, que está en Vermont, para visitar a Philip Cummings, el otro amigo americano, y el momento de su partida fue narrado tanto por él como por Del Río. Lorca: anteayer estuve en la estación a despedirme con Maroto, Mr. Brickell, Ángel Del Río, Ángel Flores y otros chicos. Todos reían mucho. Era mi bautismo sangre en inglés y mi primer viaje solo por este inmenso continente. Ya la Grand Central Station mete miedo a cualquiera. Pero este país mecánico parece que está hecho para que vivan los tontos. Es imposible perderse aunque uno quiera. Todo está lleno de números, indicaciones y empleados toscos pero amables y campechinos en extremo. He cambiado 3 veces de tren. Versión Del Río. Típica de la reacción de Lorca al nuevo ambiente fue el pánico, mitad simulado y mitad en serio, que poseyó al viajero al entrar en el bullicio de Grand Central. Al subir al tren, se sintió realmente preocupado por su alejamiento de todo medio de comunicación, pues no sabía hablar ni una palabra de inglés. Dramatizó el incidente con gritos y gestos y no se tranquilizó hasta que el amigo que le había llevado al tren le aseguró, tras hablar con el revisor, que le dejarían a salvo en su destino. Bueno, así llegó a Eden Mills en Vermont, pero luego tenía que viajar de Vermont a Shandaken en el estado de Nueva York. Ese viaje fue igualmente dramático. Su llegada a la granja que tenían alquilada los Del Río no fue menos típica relación con la vida americana de lo que había sido su marcha a Vermont. Conociendo su incapacidad para hacer frente a todos los asuntos prácticos, le escribí instrucciones detalladas. El día que le esperábamos no llegó ningún telegrama y no había ni rastro de Lorca. Empezamos a preocuparnos por si se perdía. Cuando al anochecer vimos un taxi que avanzaba por el camino de tierra de la granja. El conductor tenía una expresión de resignada ferocidad y Federico, medio asomado a la ventanilla, al verme, empezó a gritar con una mezcla de terror y diversión. Lo que había ocurrido, claro, era que Lorca, encontrándose en Kingston, había decidido tomar un taxi. ¿Por qué no? Sin saber dar las indicaciones correctas al conductor. Habían estado dando vueltas por carretera de montaña hasta que un amable vecino les dio nuestra dirección. La tarifa era de $15. Como Lorca se había gastado todo el dinero, tuve que pagar al conductor y aplacar su furia. El terror de Federico era el resultado de su convicción de que estaba perdido, sin dinero suficiente para hacerse cargo de la cuenta. Inmediatamente dio al incidente un giro fantástico y dijo que el conductor, a quien no podía entender, había intentado robarle y matarle en un oscuro rincón del bosque. Bueno, en Shandaken cuenta su familia: estuve unos días deliciosos. Por la mañana estudiaba inglés y por la tarde trabajaba. Amelia es la que me enseña más inglés. Ahí con estos buenísimos amigos lo he pasado muy bien. Ellos son mi familia aquí. La mujer de Ángel me cose, me arregla las corbatas, todo. Es encantadora. Ella y sus amigas sudamericanas me cuidan, pero es que para ellas un poeta es algo estupendo. Según Del Río,
Federico paseaba los paseos conmigo y nos cantaba constantemente canciones en un piano viejo y desafinado. Sí. El poema Vuelta de Paseo está fechado en Bushnellsville, ya otro pueblo, ¿no? Otro pueblo muy cerca de Shandaken, ¿no? La fecha y el lugar de composición de otro poema nocturno del Hueco, septiembre, campo, pone en el manuscrito, corresponde al mismo periodo, y es muy posible que haya compuesto allí otros. Del Río saca una serie de fotos de sus vacaciones donde a veces aparecen, ¿no?, los dos hijos del granjero que le alquilaba la cabaña. Stanton y Helen Hogan son, para decirlo así, los puntos de partida para dos más poemas, El niño Stanton y Niña ahogada en el pozo. En otras fotos vemos a Amelia o Federico con Miguel Ángel, y años después Amelia recordó que Federico tuvo que compartir la habitación con el bebé. La madre tenía por costumbre darle siempre un biberón al niño a las 2 de la madrugada. Amelia abrió la puerta del cuarto de invitados sin hacer el menor ruido. Ahí estaba el niño durmiendo. Y ahí estaba también el poeta, en vela, sentado en un extremo de la cama, observando al silencioso bebé. No se mueve, apenas respira. ¿Estás segura de que está vivo? Este apego lo confirman tanto Del Río como Herschel Brickell. Como mi mujer Amelia se puso enferma, Federico me ayudaba a mí a cuidar del niño, a quien trataba con la ternura que sentía por todo lo infantil. Brickell. Ángel Del Río y su esposa eran de los amigos más íntimos de Federico. Este adoraba a los hijos, se equivoca, solo tenían uno, ¿no?, de ese matrimonio. A veces se sentaba de noche al lado de la cama del más pequeño durante horas, según cuentan los esposos Del Río. Cuando Lorca está preparándose para salir con rumbo a Cuba, Del Río escribe a su antiguo colega en Miami, Víctor Andrés Belaúnde, y con él arregla una breve parada en la ciudad antes de seguir en el tren hasta Key West y el ferry a La Habana. Belaúnde reserva una habitación de hotel y hace los arreglos para que Lorca pueda dar una charla a los estudiantes de la universidad. Charla de que no tenemos rastros. Ahora bien, establecidos estos parámetros biográficos, en el resto de esta ponencia quisiera contrastar lo que dice Del Río en público acerca de Lorca con lo que podemos extraer de la correspondencia intercambiada entre los dos. Del Río publicó artículos y ensayos acerca de Lorca en varios años, como podéis ver. Allí predominó en gran parte el estilo típico de la época de vida y obra, aunque con los cambios naturales impuestos por el paso de los años y las circunstancias diferentes. En el año 40 acierta en dilucidar cómo llegó Lorca a Nueva York. Fue probablemente la casualidad, una visita de don Fernando de los Ríos a los Estados Unidos, realmente por vía de Estados Unidos con rumbo a Puerto Rico, ¿no?, la que le hizo emprender el rumbo hacia esta parte del mundo. Y también escribe lo que pasó después de la publicación del Romancero Gitano. Los halagos de la popularidad despiertan sin duda su vanidad infantil.
Pero en lo íntimo el éxito aparatoso no le satisface. Sufre entonces una crisis de desaliento. Las causas no están claras ni para sus amigos más cercanos. En ese mismo año 40 también traza su visión de la relación polifacética de Lorca con la gran urbe. Y cito: en sus reacciones superficiales fue para él una especie de juguete nuevo, una gran feria de portentos en la que saciar su capacidad infantil de entusiasmo. Pero en el trasfondo, Nueva York fue probablemente la experiencia más intensa para su espíritu y para su arte. Encontró allí un mundo desbordado de imágenes fantásticas hechas realidades, y por debajo de ello encontró algo que en aquel momento de su vida parecía inquietarle más que ninguna otra: la identidad absoluta de la angustia del hombre en todas las latitudes. Más tarde, 55, Del Río añade otros detalles. Estos poemas solo tendrán coherencia y sentido si los consideramos como el resultado de una triple crisis. Una crisis emocional en la vida del poeta, a la que aludía constantemente en aquellos días sin revelar completamente su naturaleza. Una crisis coincidente con y en parte resultado de la crisis por la que atravesaba toda la poesía moderna, con el advenimiento del surrealismo y otros ismos, y por último una crisis profunda en la escena americana que el poeta iba a encontrar. Wall Street Crash. Probablemente la idea de escribir un libro sobre Nueva York se desarrolló más tarde, y aquellos primeros poemas fueron solo intentos aislados de expresar la doble experiencia y los sentimientos que le producían en su soledad y el choque de la nueva realidad. Con respecto a este último punto, a la luz de la correspondencia lorquiana con su familia, sabemos que aquí Del Río se equivoca, al situar la concepción de la colección en fechas más tardías. Ya en Nueva York tenía algo en mente. Ahora bien, con esta serie de afirmaciones y juicios podemos contrastar otra perspectiva, la de Ángel del Río off the record, la persona que trasluce en las cartas intercambiadas entre él y Nivelle, y el nivel de confianza, no solo amistad, sino realmente familiaridad que existió entre ellos. Yo sé que no se lee muy mal, no se lee tan bien, ¿no? Desde Vermont, Federico le escribe pidiendo indicaciones para el viaje difícil, ya descrito, que se aproximaba, pero también compartiendo su estado de ánimo. Queridísimo Ángel, voy sacando frases, es un paisaje prodigioso, pero de una melancolía infinita. Una buena experiencia para mí, ya te contaré. No cesa de llover. Los bosques y el lago me sumen en un estado de desesperación poética muy difícil de sostener. Escribo todo el día y a la noche me siento agotado. Cuando pienso que puedo beber, subrayado, en la casa donde vives me pongo muy alegre. Urgente el coñac para mi pobre corazón. Y finalmente abajo, perseguido en Eden Mills por el licor del romanticismo. Esto es acogedor para mí, pero me ahogo en esta niebla y esta tranquilidad que me hacen surgir mis recuerdos de una manera que me queman. Adiós, mio caro. Después de la estancia, cuando se halla en la tercera etapa de sus vacaciones estivales, ahora Vermont, Shandaken, ahora en casa de Onís en Newburgh, vuelve a escribir a Del Río, es otra vez con una combinación de cuestiones prácticas, la fianza para su cuarto en el
hall residencial con confidencias que por discreción no quería que se propagasen. Pobre Ángel, pobre Amelia, pobre mi pichirrito bonito quititito, tú eres Ángel, amigo a quien acuden todos. Aquí, Newburgh, lo he pasado bien, pero qué diferencia de vosotros. Vosotros sois de una claridad y un amor que encanta. Aquí hay por bajo de todo sufrimiento. Nada de esto es claro para mí. De noche me parece que siento rugir un león, este es probablemente León Felipe, ¿no? Por las habitaciones, silencio. No está bien que un poeta tenga tantos ojos y tantos oídos. Silencio. Y termina. Adiós. Romper esta carta. ¿No? Que no lo hizo. Adiós, Amelia. Adiós, perla de mis Antillas. Adiós, Pitierri, Monirri. Está visto que la salvación solo se encuentra en esta vida por el camino que conduce al Episte Caneló. Adiós, abrazos. Bueno, a la luz del nivel de confianza demostrado por estas dos cartas, realmente me cuesta trabajo no creer que Lorca compartiera con su amigo por lo menos algunas de las causas de la profunda depresión en que cayó en el verano del 28. Y a este respecto tenemos el testimonio de Luis Buñuel, que relata que, cito, cuando en los años 30 estuve en Nueva York, Ángel del Río me contó que Federico, que había estado también por allí, ¿no?, le había dicho, y cita, Buñuel ha hecho mierdecita así de pequeñita que se llama un perro andaluz, y ese perro andaluz soy yo. Así que por lo menos hablaron de eso, ¿no? Confidencia esta que entronca directamente con más de uno de los motivos para la crisis emocional. Sin embargo, para nuestros propósitos presentes es aún más interesante esa última observación hecha en la segunda carta. La salvación solo se encuentra en esta vida por el camino que conduce al Episte Caneló. Para intentar, y solo intentar, comprender algo mejor este curioso concepto, tenemos que acudir a una carta que Lorca dirigió a Del Río durante el verano del 30, es decir, poco después de su regreso a España de Cuba. Ángel, ¿no? Ya estoy en Granada. Ayer me encontré el hermano de Belaúnde en la acera del casino, pleno epente. El epente es la última grada del Episte Caneló. Es lo que ahora decimos en Granada, mis amigos y yo, que ya tenemos ganados los primeros ejercicios en las oposiciones a idiotas. Te he recordado siempre, ya que tú sabes bien lo que yo te quiero. ¿Y tu niño y mi piritu moniti? Aquí Lorca se refiere a Rafael Belaúnde, hermano de Víctor Andrés, y gracias a varios, ¿no?, entre ellos Luis Sáenz de la Calzada o José María García Carrillo, sabemos exactamente lo que querían decir epente y epentismo. Según el primero, el epente se distingue del ente y del subente, y su característica fundamental es que crea, pero no procrea, mientras que Carrillo era más directo y casi, ¿no?, reductivo, ¿no? Epéntico fue la palabra que Lorca acuñó para denominar a los homosexuales. Sospecho, sin tener mucha seguridad, que esto del Episte Caneló sería una invención lorquiana basada en episteme, ¿no?, episteme, y una variante del verbo chanelar.
lo que sugeriría que habría que aspirar a ese nivel superior de conocimiento del que episte caneló, del que el epente representaría, como dice, la última grada. Al año siguiente, Lorca escribió una carta de presentación para Antonio Cruz Collado, un escultor que, becado por el gobierno español, viajaba a Nueva York. El texto empezaba con este saludo, como podéis ver, ¿no? Queridísimo Ángel, salud y epente. Y sigue anunciando que te mando a un amigo, el escultor Cruz Collado, para que le ayudes y atiendas en esa terrible New York. Cruz Collado tardó bastante en entregar esta carta, porque la respuesta de Del Río no fue redactada hasta el último día de 1931. Y allí terminó con un párrafo sobre el tema que nos interesa. Y no, es la parte más ampliada, ¿no? Medito frecuentemente en el episte. Ahora pone acento. ¿No? Quizás tú lo hayas ya olvidado, pero el otro día, sin ir más lejos, pensaba yo que si tuviera dinero y tiempo, lo dedicaría a una edición de lujo de las publicaciones del episte, que se iniciarían con un álbum ilustrado. Cada día me convenzo más de que en el mundo ya no quedan más que perturbados y anormales. De ahí el magnífico hallazgo del camelo espurio. Bueno, si sigo la lógica correctamente, el camelo espurio sería, pues, en cierto sentido, el exacto contrario del episte caneló. Estos términos que encontramos en la correspondencia que proceden, ¿no?, de un vocabulario en clave exclusivista utilizado por ambos, demuestran que formaban parte de las conversaciones mantenidas entre Del Río y Lorca en Nueva York, y que Del Río pertenecía entonces a ese reducido círculo de amigos íntimos de absoluta confianza. De absoluta confianza y en este caso presente de absoluta discreción, como ya hemos observado en lo que publicó sobre Lorca, ¿no? Muy distinto del contenido de las cartas, y como también podemos apreciar en un intercambio de cartas entre André Bellamich, el orquista francés, ¿no?, y Del Río. En junio del 55, Bellamich le escribió pidiendo información acerca del público, el misterioso del público, y luego preguntó sobre las cartas que posiblemente hubiera recibido Del Río de Lorca. En julio de ese año, Del Río finalmente le contestó: aunque tuve en dos momentos diferentes durante sus primeros años en Madrid y luego el que pasó a Nueva York, una amistad muy estrecha con Federico. Tengo muy pocas cartas de él, creo que solamente 2 o 3. De ellas, por lo menos una creo que sería indiscreto de mi parte el publicarla. Yo he sido menos indiscreto. Efectivamente, tenía por lo menos 4, y seguramente en aquel entonces, 55, ¿no?, habría juzgado 2 de ellas impublicables. Quisiera cerrar esta exploración de su amistad con 2 notas muy breves. En 1936, cuando Lorca estaba preparando el manuscrito de Por Nueva York para su publicación, larga preparación desde agosto de 35 hasta julio de 36, decidió dedicar el segundo apartado, como podemos ver, los negros, a Ángel. Meses después,
Del Río y Amelia se encontraban de visita en España durante el verano de ese año. Y según apuntaría Herschel Brickell, y cito en mi traducción de Brickell al español, Amelia y Ángel vieron a Federico tan solo unas semanas antes de su muerte y le suplicaron que viniera a Estados Unidos con ellos, pues ellos veían el advenimiento de la guerra muy próximo. Y Federico les contestó, pero Ángel, yo soy un poeta, nada más, y nadie va a matar poetas. Y ya está.